Ayer domingo terminaron las elecciones del régimen para los 470 delegados a la Asamblea del Poder Popular, con un desgano y un vacío popular en todas las provincias. Pero para la prensa oficial, todo marchó a pedir de boca. Es decir, con toda responsabilidad, ellos dicen que este proceso de elecciones debiera arrojar un resultado de abstención más alto que en los anteriores, porque en una hora hemos tomado una muestra de varios colegios electorales y no te puedes imaginar cómo está de débil la participación, más débil que en el referendo del Código de las Familias y las elecciones municipales. Así lo reportó a Diario de Cuba Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador nacional del Comité Ciudadano por la Integración Racial. A las 8 de la mañana, en Cuba, una hora después de la apertura de los colegios electorales, desde las 7 de la mañana tenemos presencia en 35 colegios electorales y la participación es muy baja, dijo Madrazo. Por su parte, el opositor Manuel Cuesta Morúa realizó un recorrido por Alamar, La Habana Vieja y Centro Habana y también percibió la poca participación. Vi poca afluencia y poca frecuencia en las votaciones. Las de las mesas electorales estaban mirando sus teléfonos móviles porque no entraba gente a votar, dijo. La activista Díaz Niurka salió a las calles a reportar lo que acontecía durante las votaciones y lo que encontró igualmente fueron los colegios desiertos, lo que evidencia problemas de legitimidad del régimen cubano. Veamos. Ahí se los dejo, familia. Esto es 26 de marzo del 2023, otro colegio electoral aquí en Alquícer. Totalmente vacío. Ahí tiene. Recordemos que esas elecciones son un paso clave en la renovación institucional del país que comenzó con los comicios locales de noviembre pasado. El proceso culminará cuando la Asamblea Nacional del Poder Popular, en una de sus primeras decisiones, designe al nuevo presidente del país, puesto que se prevé que ocupe en un segundo mandato Miguel Díaz-Canel, líder del Partido Comunista también, el único partido legal. Un total de 470 candidatos se presentan a un número igual de puestos del legislativo unicameral cubano. Pero miren cómo estaban las calles, vacías completamente. Sin embargo, el régimen, como de costumbre, está cantando victoria. Dice que el 70.34% de los electores acudieron a las urnas. Según ellos, fueron 5.711.397 cubanos los que votaron, hasta las 5 del domingo. En estas elecciones fueron llamados a votar 8.120.072 ciudadanos en 23.648 colegios electorales, de ellos 250 eran colegios electorales especiales. Tenían que cerrar a las 6 de la tarde, pero según los medios oficiales se prolongó una hora más a petición de autoridades electorales y ciudadanos. El Consejo Nacional Electoral dice que todo estuvo tranquilo y sin incidentes. Por cierto, que el expreso político Armando Sardiña se presentó en el colegio electoral que le correspondía preguntando si había algún candidato que no fuera del Partido Comunista. Veamos. ¿Aún se puede votar, no? Sí. Dame si me pregunto algún otro candidato que no pertenezca al PCC porque se puede votar. Los candidatos son lo que están ahí, o sea, esto no, ya no hay ninguno que no pertenezca al PCC. Todos pertenecen al PCC, ¿no? Ahí dice la integración, léelo allí mismo. Ah, no, quería saber si hay alguno que no fue, que perteneciera a la oposición. Nadie, o es del partido o no entra en el juego. Señores, el sitio de internet Cubanet entrevistó a algunos de los cubanos que sí votaron y que dejaron claro que ellos no sabían ni por quién lo hacían, ni lo que representaban estos candidatos que estaban en la boleta, que votaron porque era lo que tocaba. Miren ustedes. Vamos a votar ahora. ¿Van a votar ahora y conocen? Vamos, porque estábamos lejos y ahora que vamos a votar. ¿Y conocen a los candidatos? ¡Claro! Hemos estado viendo los candidatos. Gracias. ¿Votaron ya? Sí. ¿Y conocen a los candidatos? Bueno, nosotros votamos por el colegio, ahí somos el CR número 11. Votamos por ahí abajo y votamos por el voto unido. ¿Por el voto unido? Ah, por el votamos por todos. ¿Y por qué por todos? Porque todos tienen las capacidades para ser elegidos. ¿Sabe de dónde salieron todos ellos? ¿Los conocen? ¿Sus nombres? ¿Quiénes son? Sí, a ver, no, es que ahora mismo no me equivoco de uno es Gerardo, de los 5 héroes. Y pues nada. El otro fue elegido como delegado en las elecciones que se hicieron anteriores por el mismo. ¿Y quiénes los eligieron a ellos? El pueblo. La circunscripción donde pertenece cada uno. Ya, entonces ustedes votaron por todos.
¿Qué edad tienen? 18. Gracias. ¿Ella votó? Vinieron a mi casa. ¿Vinieron a su casa? Sí. ¿Quiénes vinieron? Un niño y un señor mayor. ¿Y por quién votó? Bueno, me gustaría que... Ahora no me acuerdo. ¿Y conoce a los candidatos? ¿O simplemente puso en la boleta? Veo muy poco el televisor. ¿Y por qué le trajeron la boleta hasta su casa? Pues imagina por la edad. Ya. Imagínense ustedes, ¿por cuál otro candidato es posible votar para presidente en la próxima legislatura? Se preguntó en un post de Facebook el abogado independiente Julio Ferrer Tamayo, quien precisamente nos acompaña hoy para analizar esta farsa electoral. Ferrer, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenos días, o buenas tardes, Camilo. Siempre un gusto tenerte con nosotros. Cuéntanos, ¿cuál es tu valoración de lo que pasó en la jornada electoral? ¿Es este éxito que dice el régimen o realmente estaban vacíos los colegios electorales? Bueno, yo no te puedo hablar en sentido general, te hablo de mi zona aquí, mi radio de acción, que es en el cerro, cerca de próximo a la esquina de Texas. Yo lo que te puedo decir de lo que aprecié en esta mi zona, el colegio que está en una porción del Policlínico Abel Santa María que queda frente a mi vivienda, y yo no vi, incluso yo conversaba con mi esposa que en otras ocasiones anteriores había observado una afluencia mayor de personas a votar, muy distinto a lo que aconteció ayer en todo el día que estuve más o menos pendiente. Incluso se produjeron incidentes de personas frente al Policlínico en mi vivienda, casi en la puerta está situada, situaron una parada especialmente de ómnibus del P14, y generalmente se aglomeran personas desde muy temprano aquí en la puerta de mi casa y ocurren incidentes, a veces por subir al ómnibus. Ayer se produjeron incidentes de personas refiriéndose al presidente con el seudónimo que le tienen puesto y de que estaban en desacuerdo. Y así, bueno, pensé firmarlo y después dije, bueno, no lo voy a firmar, me van a seguir tachando de enemigo, de contrarrevolución. En definitiva, no basta firmarlo, es un hecho público que se conoce. Incluso el sábado intentaron contentar a la gente, compulsarla con un sinnúmero de ferias que hicieron aquí en el Parque de la Normal. Hicieron una feria grandísima, donde vendieron arroz, vendían carne, vianda, hortalizas y esas cosas a un precio mucho menor del que realmente se venden de manera normal todos esos productos. Estaban comprando votos entonces. Estaban comprando votos entonces. Sí. Y mira que uno criticaron lo compran y a otros se lo imponen. En definitiva, el partido, porque ellos dicen que es la democracia socialista, y ellos te hablan que el partido no tiene participación, que son los plenos de las organizaciones y sociales de masa. Pero tú te preguntas, ¿quién controla esas organizaciones de masa, esas organizaciones sociales y estudiantiles? Mira, la fundamental, la Central de Trabajadores de Cuba, el subsecretario general es miembro del buró político, o sea, miembro del Partido Comunista de Cuba, del Comité Central. Tú preguntas, ¿a quién responde él en una disyuntiva entre el partido y la pretensión de los trabajadores? Él se decanta, eso no hay ni que preguntarlo, por el buró político y por el partido. Entonces, el buró político le da la indicación a él, que es la máxima autoridad de la CTC, a quién tiene que proponer. Ya eso está coordinado por la comisión de candidatura. Y ya eso se lleva allí, y como se hace todo, eso se aprueba. Ya. Así incluso mismo. Julio, muchas gracias por estar con nosotros. Lamentablemente el tiempo en la televisión es un verdugo, pero un placer tenerte aquí. Esperamos seguirte teniendo en lo adelante.
Julio se desempeñó como abogado y como juez en Cuba. Es una persona muy respetada en el mundo del derecho, aunque reprimido por el régimen todos los días de su vida. Muchas gracias por estar con nosotros, Ferrer. Un abrazo. El ridículo del régimen no podía faltar en esta jornada electoral. Esta vez llegó de la mano de una mujer que fue al colegio electoral vestida de novia y hasta con su ramo nupcial en la mano. Este ridículo ocurrió en Ciego de Ávila y por supuesto fue publicado a bombo y platillo por la prensa oficial de esta provincia. La escena generó burlas y críticas porque obviamente se trata de un montaje más de la maquinaria propagandística del régimen para hacer creer que en la isla existe un fervor por las elecciones. Alguien comenta, esto es un show, los domingos no trabajan las notarías, ni nada de eso. O hay que ser comunista para casarse un domingo, porque yo quería casarme un sábado y tampoco pude. Así lo dijo un usuario al referirse al montaje de este acto. Poco ridículo. Los familiares de dos de los jóvenes que llegaron hasta Cayo Hueso a bordo de un ala delta temen lo que les depara en la isla si son repatriados. Los familiares de David López Alfonso e Ismael Hernández Chirino dicen que ellos sabían de los planes de escapar en el artefacto desde la playa de Tarará y que estaban seguros que si los regresan a la isla podrían enfrentarse a lo peor tras ser considerados como desertores y acusados de robo de la aeronave. Por su parte, una nota oficial de prensa divulgada por el Club de Aviación de Cuba dice que ambos pilotos hacían vuelos comerciales para el turismo y con algunos cubanos que podían pagarlo en las playas del este de La Habana. El Club de Aviación de Cuba pide a las autoridades de Estados Unidos que atiendan el caso y que devuelvan el vehículo robado. Dicen textualmente, denunciamos este hecho y transmitimos a las autoridades internacionales correspondientes el desacuerdo con hechos como estos y solicitamos se aplique a estos individuos las sanciones correspondientes a la gravedad del caso y la devolución del equipo sustraído. Pero mientras esto pasa, por su parte, el conocido influencer cubano Alex Otaola está pidiendo que investiguen a fondo a los dos pilotos cubanos del ala delta porque según él eran guardafronteras de los más crueles. David López e Ismael Hernández son los dos que llegaron volando y me dicen desde Cuba que eran guardacostas de los más crueles. Investiguen en qué actos estuvieron involucrados y que paguen aquí en los Estados Unidos por sus crímenes. Cuba, SOS Cuba, Cuba Estado fallido, hay que escribió Otaola en su cuenta de Facebook. Vale recordar que esta no es la primera vez que Otaola desconfía de un inmigrante cubano que hace una entrada a Florida que llamen la atención de los medios de comunicación. Recuérdense que luego de que le consideraran el asilo político al piloto Rubén Martínez Machado, quien robó una avioneta de fumigación en Cuba para viajar hasta Florida, Otaola también se mostró con duda y dijo que esperaba que este no fuera un sexto espía de la red de Vispa. Pero vayamos al otro lado de la votación, sigamos con el tema de la votación en Cuba. Este domingo, un camión cargado de arroz para su venta hizo correr a más de un cubano justo el día en que se realizaron las elecciones comunistas. Para eso sí salieron y corrieron. Vean ustedes. Entre los que se ven corriendo detrás del camión se distinguen a varias personas de la tercera edad. El arroz ahí. Y qué falta de todo. Son algunas de las frases perceptibles entre los gritos de la población enloquecida para hacer una cola que organizara un poco la masa humana que se iba en avalancha sobre el camión. El clip compartido en las redes sociales del medio independiente Cubanos por el Mundo no aclara en qué región de la isla tuvieron lugar los hechos, pero lo cierto es que esta es la triste realidad que viven millones de cubanos. Hacemos la primera pausa. Al regresar, el régimen presume que de Rusia se pueden traer una tarjeta de crédito, pero al final los cubanos que la traigan solo sirve para sacar pesos cubanos. ¿Y los dólares, señores? Bueno, ya les cuento. Las imágenes de Liz Cuesta jugando a ser la primera dama cubana, hasta un conversatorio sobre el modisto Oscar de la Renta. Esto fue en República Dominicana. Tremenda impostora, dicen los internautas. Ya volvemos.